En la clase de hoy, reacciones de oxidación-reducción, redox. Quizás piensas que no sabes nada de este tipo de reacciones, pero hay situaciones muy cotidianas que implican una reacción química redox, como la corrosión de un clavo. Cuando encendemos las luces de un carro, la batería tiene que realizar una reacción química redox para proporcionar la electricidad que necesitamos para encender los focos. Cuando quemamos leña, sucede un proceso de combustión que implica procesos de oxidación y reducción en elementos como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Cuando respiramos, nuestras células realizan un proceso de respiración celular que implica también este tipo de reacciones químicas. Una reacción redox, entonces, implica la transferencia de electrones de una sustancia química a otra. Observemos estos dos átomos. El átomo que pierde un electrón realiza un proceso que llamaremos oxidación. En consecuencia, si una sustancia o un átomo pierde, es porque hay otro que lo va a recibir, es decir, va a ganar a ese electrón y a ese proceso le llamamos reducción. Al átomo que pierde electrones le llamamos agente reductor, decimos que se oxida, y al átomo que gana electrones le llamamos agente oxidante, decimos que se reduce. Recordemos que en química, los átomos que pierden electrones se llaman cationes porque son iones positivos y los átomos que ganan electrones los llamamos aniones, que son iones con carga negativa. La fórmula general de una reacción redox es la siguiente. R más O produce R más, o sea, un catión, un ion con carga positiva, más O menos, o sea, un anión con carga negativa. Si observamos aquí, la letra R en los reactivos aparece sin carga y en los productos aparece con una carga positiva. Recordemos que cuando estudiamos los iones, si adquirían una carga positiva es porque perdían electrones. Por lo tanto, en esta fórmula general, R representa el proceso de oxidación. Hay una pérdida de electrones, por lo tanto, R es el agente reductor. O, por su parte, es neutro en los reactivos y en los productos vemos que tiene una carga negativa. Recordemos que si adquiere una carga negativa significa que ganó electrones. Por lo tanto, O representa el proceso de reducción, ganó electrones, por lo tanto es el agente oxidante. Estos procesos ambos se dan de forma simultánea. Por eso, esta sustancia que se reduce es el agente oxidante, porque significa que si un elemento se redujo, si hay un proceso de reducción, es porque hay otro elemento, sustancia, átomo, que se oxida, que está perdiendo electrones. Por eso pudo ganar estos electrones. Bien, resumiendo entonces, R es el agente reductor o el reactivo oxidado, pierde electrones. Y O es el agente oxidante o el reactivo reducido, gana electrones. Bien, siguiendo con la fórmula general de una reacción redox, debemos considerar que el número de electrones perdidos es igual al número de electrones ganados. Bien, aquí recordemos que R perdió 2 electrones, por lo tanto, O ganó 2 electrones. Miremos un ejemplo de la formación del sulfuro de calcio, que es un polvo blanco cristalino que se utiliza para reciclar el yeso.
La formación del sulfuro de calcio se da por calcio sólido más azufre sólido que produce sulfuro de calcio también sólido, como lo podemos observar en la imagen. Para poder analizar esta reacción química de oxidación-reducción, necesitamos analizarla en su forma iónica. Es decir, que necesitamos conocer las cargas positivas y negativas implicadas en los productos de la reacción química, no en los reactivos. En los reactivos, recuerden que ahí se da el proceso de ganancia y pérdida de electrones que luego vamos a ver en los productos reflejados. Bien, como podemos observar aquí, K tiene una carga 2 positiva, o sea que perdió 2 electrones, y el azufre, que está representado con la letra S mayúscula, ganó 2 electrones, los 2 electrones que perdió el calcio. Bien, en este caso, analizando esa situación, necesitamos saber que estos dos números que están aquí indicándonos las cargas adquiridas por esa ganancia y pérdida de electrones, se le llama número de oxidación o NO. Más adelante vamos a ver cómo se calculan. Siguiendo entonces, si nos piden identificar el agente oxidante y reductor, en el caso del calcio, observamos que pasó de ser un átomo neutro, que no tiene carga, a tener una carga 2+, por lo tanto perdió 2 electrones. Vamos a decir entonces que el agente reductor se oxidó porque perdió 2 electrones. Si el calcio se oxidó, significa que es el agente reductor. O sea que provocó que otro elemento ganara esos 2 electrones. En este caso fue el azufre, que pasó también de ser un átomo neutro a tener una carga 2-. Como es una carga negativa, significa que ganó 2 electrones. Decimos entonces que este es el agente oxidante y que el azufre se redujo porque ganó 2 electrones. Bien, estos procesos se pueden representar por medias ecuaciones o semirreacciones. Miremos aquí paso por paso, con calma. El calcio en estado sólido, en la reacción anterior vimos que pasó a tener una carga 2+, significa que ganó 2 electrones, que lo tenemos aquí en rojo. Esta sería la semirreacción de oxidación del calcio. Oxidación, ¿por qué? Porque el calcio perdió 2 electrones. Ahora miremos al azufre. El azufre en estado sólido ganó 2 electrones. Por lo tanto, adquirió una carga -2. ¿Sí? Aquí, ahora los electrones los colocamos del lado de los reactivos porque ganó aquí 2 electrones. Y el calcio aquí los perdió. Esta sería una semirreacción de reducción del azufre, porque si ganó electrones significa que hubo una reducción. Ahora, estas son las semirreacciones porque están solo indicándonos lo que le pasó al calcio de forma individual, lo que le pasó al azufre de forma individual. Si ya no consideramos los electrones, vemos entonces que tenemos primero el calcio y el azufre neutros del lado de los reactivos. Luego en los productos, ¿qué nos quedó? Se lo voy a ir marcando. Miren, aquí nos quedó el calcio del lado izquierdo en los reactivos. Y con otro color les voy a poner, en los productos nos quedaron ya sus iones. El calcio con 2+ y el azufre con 2-. Vamos a poner aquí bien este cuadro. Y observen lo que tenemos como resultado. La reacción redox, ya, la reacción completa.
el calcio más el azufre, que están aquí en los cuadros rosados, se combinaron para producir el sulfuro de calcio, que está representado en su forma iónica, es decir, que aquí tiene el calcio una carga positiva 2 más y el azufre una carga positiva negativa 2 menos. Aquí, si ustedes observaron en la reacción original, en realidad el sulfuro de calcio no tiene carga. Pero si el calcio tiene 2 más y el azufre tiene 2 menos, eso significa que ahí, bueno, esas cargas se cancelan y por eso es que el sulfuro de calcio como sustancia química es una sustancia neutra. Estos serían los números de oxidación. Y bueno, ¿cómo calculo esos números de oxidación? Vamos a ver en un ejemplo, pero quedará un video aparte para que ustedes puedan ver más a profundidad ese proceso. Aquí tengo el óxido de hierro 3, que es el producto de la reacción química de oxidación de los clavos, de la corrosión de los clavos. Muy bien. Aquí tengo la fórmula química del óxido de hierro 3, Fe2. El Fe es el símbolo químico del hierro. O3, la O mayúscula es el oxígeno. Y estos, acuérdense que son los subíndices que nos están indicando que el óxido de hierro 3 está formado por 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Bien, para hacer esto, vamos a dejar de ver la pantalla grande un ratito. Aquí yo ya tenía empezado, entonces fíjense bien. Vamos a buscar un número en la tabla periódica que se llama valencias. Aquí les voy a mostrar dónde encontrarlo. En nuestra tabla periódica, abajo de la masa atómica, que aquí no es 115, sino que es 15, la del oxígeno, tenemos un número o varios números dependiendo del átomo. En el caso del oxígeno, si observan en su tabla periódica, van a ver que tiene un negativo 2. Eso se llama valencia y nos sirve para ver los números de oxidación. Bien. En el caso del hierro, tiene 2 valencias, 2 y 3. Como el oxígeno, ya vimos que solo tiene un número de valencia. El oxígeno siempre su número de valencia va a ser negativo 2. Entonces colocamos que el oxígeno es negativo 2. Vamos a borrar esto que tengo por aquí para que no se me confunda. Bien, si se fijan, el óxido de hierro 3 es un átomo neutro. En ningún momento nos están indicando que tiene carga. Eso significa que los números de oxidación del hierro y el oxígeno, al sumarlos, nos deberían de dar 0. Bien. El oxígeno entonces tiene un número de valencia igual a negativo 2. Si lo multiplicamos por 3, que es el subíndice del oxígeno, porque no tengo solo un oxígeno, tengo 3. Eso nos da igual a menos 2 por 3, negativo 6. Bien. El hierro entonces tiene 2 valencias. ¿Cómo sé yo cuál es la que voy a utilizar? Pues me tendría que dar positivo 6 para que se cancele con negativo 6 y nos dé igual a 0. Aquí, acuérdense que el subíndice del hierro es 2, significa que hay 2 átomos de hierro. Entonces el número o la valencia que voy a utilizar en este caso, tengo 2 y 3, voy a utilizar 3. ¿Por qué? Porque positivo 3 por 2 es positivo 6. No es necesario poner aquí los signos, pero los pongo para que quede más claro. Nos queda entonces más 6 menos 6 igual a 0. Si quitáramos todo ese cálculo, tendríamos entonces que el óxido de hierro 3 tiene los siguientes números de oxidación.
en el caso del hierro 3. Y en el caso del oxígeno, negativo 2. Ahí negativo 3, negativo 2. Listo. Y estos serían los dos números de oxidación del hierro y el oxígeno que forman el óxido de hierro 3. Así nos quedaría. Y bien, recuerden que las valencias que vamos a necesitar para los números de oxidación están en la tabla periódica abajo de la masa atómica. Y bueno, hasta aquí llegamos esta semana. Mucha suerte con su tarea y nos vemos la próxima semana.